Muy buenas noches, con el saludo a cada uno de los invitados, a cada uno de los amigos que han venido a esta cena. Quiero agradecerles mi profundo reconocimiento y agradecimiento a todos en general. No voy a nombrar a cada uno porque es unánime hacia todos ustedes también esta reciprocidad. Bueno, ya han esbozado a alguien de quién soy. Solamente puntualizar algunas cosas quizá. Quien les habla es un médico nacido en la provincia de Chupaca, en el departamento de Junín. Nací en el anexo de Ahuac, cuando Ahuac todavía era anexo de Huancayo. Posteriormente, Chupaca, que era un distrito, se provincializó. Entonces ahora, como digo mis amigos, soy chupaquino. Entonces, nací allá en Ahuac, luego me trasladé a estudiar la escuela en Huancayo, en la escuela Sebastián Lorente, donde concluí la primaria. Luego comencé a estudiar la secundaria también en el Colegio Santa Isabel, un colegio de mucha tradición. Es el legado cultural, académico, social que tiene nuestra región Junín o nuestro Valle del Mantaro. Concluí la secundaria y postulé a la universidad. En la universidad tuve la oportunidad de estudiar ingeniería eléctrica durante 2 años y a la vez y paralelamente estudié ingeniería civil en la Universidad Peruana Los Andes, es decir, en la Universidad Estatal y en la Universidad Privada. Estas aspiraciones de ser ingeniero se fueron truncadas, producto de la violencia política. En el año 90 perdí a mi señor padre en circunstancias muy duras y muy difíciles, aspecto que nos llevó a madurar políticamente, socialmente y en otros aspectos. Como dijo Jorge, vine a Lima producto de esa convulsión social, donde trabajé en una pequeña fábrica durante unos meses. Concluido ese pasaje, mi meta era, como la de muchos jóvenes en aquel momento, irse a Argentina a estudiar medicina. Dicho sea de paso, siempre quise ser médico, pero en Huancayo aquella vez no existía la facultad de medicina y mi padre era un hombre bastante conservador de su hogar, que no le era fácil de que sus hijos abandonen el hogar y se vayan lejos, porque cuando mi hermano mayor, mi hermano Fritz, llegó a ser militar y lo destacaron después de graduado en Iquitos, mi padre se puso sentimental y dijo: he perdido un hijo. Y ciertamente jamás lo volvió a ver. Fue como una premonición. Esa es la razón por la cual nosotros permanecimos en Huancayo. Entonces, al llegar a Lima, mi aspiración era irme a Argentina, que era el país a donde todo el mundo emigraba para ser médico. Y por suerte mía, estaba cerrada la embajada ese día. Entonces, bueno, pues se dan las circunstancias, ¿no? Y con mi señora madre estábamos regresando y nos encontramos también casualmente con un amigo sindicalista que en aquel momento era senador de la República por Izquierda Unida. Y mi madre, combativa ella, bastante activa, me enseñó más que nada el aspecto político, el aspecto de la lucha. Mi padre más bien era bastante reservado, era intelectual y me enseñó más bien, me dio el legajo ideológico en tal caso. Entonces, producto de esa fusión de experiencias, mi madre, que lideraba el Frente de Defensa de los Intereses de Cajas Chico, que es la zona donde vivimos, lo conocía a Valentín Pacho Quispe. Valentín Pacho Quispe nos dijo: bueno, los espero el día de hoy en la CGTP por la noche
para conversar, porque le hablamos por minutos la aspiración que tenía en ese momento. Nos recibió muy amablemente. Me acuerdo de la señora Mirta, que la vi después de 25 años, y el señor Parodi, que también me ayudó de una manera muy amable, muy franca y muy tratable, como si me hubiera conocido toda la vida. Y ese recuerdo se me quedó impregnado en ellos. Dije, tanta amabilidad, y finalmente concluía más allá de eso. Y era el famoso compañero Valentín, en aquel momento, Valentín Pacho. Nos recibió en la oficina y me dijo lo siguiente: ¿cuántos años tienes? Yo le dije, tengo 19. Muy bien. ¿Quieres estudiar medicina? Sí, quiero estudiar medicina. ¿Quieres irte a Cuba a estudiar medicina? Porque hay una beca. Claro, quiero irme a Cuba. Y me dijo, te advierto que la situación de Cuba ya no es como era antes, porque la Unión Soviética y el campo socialista del Este habían caído y la perestroika estaba avanzando. Y Cuba vio reducido su economía de la noche a la mañana en 70%, súbitamente. Y que lo pensara con todas esas condiciones, si pese a todo eso, yo aceptaba ir a Cuba. Yo le dije que sí, y me dijo, no me dé la respuesta ahora, vuelve después de una semana, averigua bien y me da la respuesta, como para decirme, para que no te arrepientas. Muy bien, regresé a la semana y le dije que sí, que estaba dispuesto a ir. Entonces envió una carta a la homóloga de la CGTP, que es la Central de Trabajadores de Cuba, y esta aceptó mi carta, el secretario general Pedro Ros Leal, y es como la beca se viabiliza. Comento con mis amigos que yo también me fui con una preocupación y con cierto temor a la isla por toda la influencia que nos metía la televisión pro-imperialista, hay que decirlo con nombre y apellido, que todavía en el Perú se sigue difundiendo y se sigue tomando partido a favor del gran interés empresarial y económico que hay en la patria. Pero cuando llegué a Cuba me di cuenta que no era así. Era un tema diametralmente opuesto. Y es así como concluí mi carrera de médico el año 97. El año 96 me casé, antes de concluir mi carrera, con Lisette, que es actualmente mi esposa, y hace una semana hemos cumplido ya 19 años de casado. Y bueno, me casé, acabé la carrera y me titulé con dos condecoraciones: la condecoración de título de oro y la condecoración de mejor graduado extranjero. Ese reconocimiento me permitió escoger la especialidad que yo quisiera en la medicina. Me llegó el documento de La Habana. Yo estudié en una provincia a 585 kilómetros de La Habana llamada Camagüey, y me dijeron que usted ha sido elegido en esa promoción el alumno integral en temas de nota, de trabajo, teatro, investigación, trabajo en agricultura, simpatía estudiantil y demás cosas, y que tenía el derecho, por una norma que tenía Cuba como estímulo para los mejores estudiantes, de que escogiera pues lo que yo quisiera. Y escogí la carrera de neurocirugía, una especialidad bastante temida por todos los médicos. Es como las matemáticas en la secundaria, ¿no? Entonces yo decía, a ver, voy a ver qué tan difícil es la neurocirugía. Y bueno, y llegué pues al residentado, donde por un lapso de prácticamente 5 años que los concluí, me hice neurocirujano. Concluí el año 2002
desde el año 97, mi especialidad en neurocirugía, y al mes de graduado llegó Inmigraciones de Cuba y me tocó la puerta y me dijo, compañero, ya sabemos que usted se ha recibido de neurocirujano, ya lleva 11 años en el país y que le agradeceríamos de que ya vaya desalojando el albergue porque ya vienen otros becarios extranjeros. Y eso es importante, ¿por qué? Porque una vez le preguntaron a Fidel si Fidel, con los estudiantes extranjeros que llegaban a la isla, ellos tenían que hacer un tipo de servicio social o algo parecido. Y Fidel les dijo de que él quizá era uno de los pocos presidentes en el mundo que ayudaba a todo el tercer mundo y que no practicaba el robo de cerebros, como lo hacía la NASA, donde el 35% de los que trabajan en la NASA son latinos. Y Fidel decía, finalmente, ¿trabajan para su país o para oprimir militarmente a su país? Por tanto, la política en Cuba era extranjero graduado, extranjero devuelto, sin solicitarle nada a cambio, ni un trabajo de un año, ni nada por el estilo. Y así nos graduamos médicos, nos graduamos ingenieros, nos graduamos profesores, especialistas en educación física y demás. Y aprendimos muchas bondades que tenía ese país humanamente. Les comentaba a los amigos, por ejemplo, en el plano de la educación física, ustedes saben que Cuba es potencia en deporte. Y todos los deportistas en Cuba al año tienen una misión, que es garantizar el costo de la penicilina anual de ese país. Ojalá algún día los deportistas peruanos se comprometan con su país y con su pueblo a que con la millonada de dólares que ganen garanticen por lo menos una aspirina para un campesino que en los Andes trabaja para garantizarle su seguridad alimentaria de ese deportista y de su familia. Ese día podremos haber dicho que el país ha avanzado humanamente. Pero no es el único campo. Hay muchos campos para trabajar. Sin salirme del tema, entonces, al regresar a Huancayo, me toqué con una realidad que me fue difícil pasar, pero sobrepasé esa valla. Tenía 29 años, casi a cumplir 30 años, y lógicamente nadie quería operarse la cabeza conmigo. Y yo operaba en Cuba 3 casos diarios, tanto de columna como de cráneo, hasta que se presentó el primer caso a operar, que es el caso que han puesto en el video. Y lo operamos un niño que estaba en coma, sin tomografía, porque la única tomografía que había en Huancayo era de un señor que tiene una clínica, y que si no le pagábamos 800 soles no se hacía la tomografía. Entonces no tenía ni siquiera para el rayos X este niño, y lo tenían ahí tirado en emergencia los propios colegas médicos, y lo llamaron al único neurocirujano que existía en Huancayo, y él vino y puso un precio para su tratamiento, que la familia, imagínense, si no tenía para un rayos X, menos tenía para pagar una cirugía cerebral. Entonces por ahí un colega dijo, vamos a llamarlo al cubano, y me llama, yo voy, era a las 10 de la noche, y lo veo al niño y digo, por la clínica, o sea, de verlo, tiene un hematoma epidural, pero bueno, vamos a confirmar la tomografía, que no tienen plata y no sé qué. Bueno, me basta un rayos X, le digo. Un rayos X simple me basta para confirmar que tiene un hematoma. Ya por la clínica más o menos ya lo tengo definido. No hay plata, yo pago 2 placas. Y entonces ya chocaba con otro esquema médico, ¿no? Porque se estaba muriendo. Entonces ya por vergüenza el hospital tuvo que asumir y hacer la placa. Se hizo la placa, confirmé,
vi el nivel de fractura y le dije al doctor Javier Balbín, que me ayudó porque era el jefe de la guardia y de él dependía, si un médico extrahospitalario, ¿no?, que yo no trabajaba oficialmente ahí, podía intervenir bajo su responsabilidad, porque el jefe de la guardia es el que reemplaza al director en una guardia hospitalaria. Javier Balbín dijo, ya, yo autorizo, yo asumo, selló, firmó, y yo le dije, muy bien doctor, vamos a sala. Y nos fuimos los dos y le hicimos el primer trépano al paciente y encontramos el hematoma. Entonces le dije, hay que ampliar la craniotomía. Ampliamos, evacuamos el hematoma y el niño se recuperó, como todo niño, ¿no? Un cerebro plástico y vivió. Y tuvimos que improvisar instrumental, porque los hospitales de Huancayo no estaban preparados para la cirugía cerebral. El neurocirujano que existía operaba con su propio instrumental particular y tenía el monopolio de las herramientas, de los medios de producción, como dicen, ¿no? Pero no, el hospital no lo tenía. Y ellos tampoco le pedían al hospital que compre para que no venga un advenedizo y opere también con eso. Entonces, utilizamos instrumentales que se parecían al de neurocirugía, de traumatología, eso de tornillos, broques y todo eso. Y el paciente, bueno, pues salió muy bien. Y ese caso, evidentemente, coincidió que era Semana Santa. Y el diario Correo vino y quería hacer siempre como dicen, su marketing de que por Semana Santa ocurrían milagros, ¿no? Y es como que en primera plana saca, y a mí también me sorprende ver al día siguiente en primera plana ese caso. Y corrió como reguero de pólvora en todo el Valle del Mantaro y demás. Y al día siguiente, ya que yo antes no tenía pacientes, ya tenía como 20, 30. Si ya me faltaba mano. Y comenzamos a operar. Pero no comenzamos a operar por el tema de cumplimiento o por el tema económico. Operé muchos casos gratuitamente. Y mi ganancia era el reconocimiento social, porque yo albergaba a ser político. Entonces yo dije, primero tengo que demostrarle a la sociedad lo que puedo hacer y después algún día solicitar algún apoyo. Y yo decía, si operaba 3 casos en Cuba, donde la medicina es gratuita, totalmente gratis, ¿cómo no voy a poder operar un compatriota mío? Así que nada había variado, era la misma enfermedad, era la misma técnica, era la misma fisiopatología, era el mismo médico y era el mismo ser humano. Y es así como en el haber social sobrepasé los 134 casos operados gratuitamente. Cuando digo gratuitamente, incluyo a los casos que los operé en las clínicas. Me decían, doctor, no tengo dinero. Yo le decía, mira, paga tu internamiento en la clínica, pero los honorarios médicos, que habitualmente es el monto mayor, ya no lo pagues, porque no hay otra forma tampoco de operarlo. O sea, hacían esfuerzos y pagaban solamente su cama 5 o 6 días, y los honorarios, pues, evidentemente yo exoneraba, ¿no? Y para no acostumbrarlos también, para no llegar al asistencialismo médico, les decía, anda nomás, ya, me debes, ya no me pagues, pero me debes, algún día me pagarás, anda nomás. Entonces, así como los pacientes se iban, agradecidos, alegres, y se fue gestando una especie de mito ahí de que ya venían todos, también ya para todos, ¿no? Entonces, bueno, como dicen, había para todos los gustos. Bueno, así, y me fui llegó la circunstancia en que yo era médico especialista, y cuando llego al sistema peruano me dicen, no, muy bien, usted es especialista, sí, y como especialista tengo que trabajar en un hospital. Me dicen, no, pero usted no ha hecho serum. Y el serum es un pago que se le hace al Estado, porque es sí, pero yo no estudiaba en el Perú, le digo. Yo no le debo con esas palabras nada al Perú. No, pero igualito tiene que hacer serum, porque si no, no puede trabajar, no puede ejercer su especialidad. Así que se me va al monte. Ya pues tuve que ir al monte. Y me mandaron al distrito de Molinos.
en Jauja, donde ocurrió esa matanza de los emeretistas y todo, ¿se acuerdan? Con Alan García el año 80 y tantos, 87 si no me equivoco. Bueno, trabajé en Molinos y ahí me mandaron a otra comunidad que era Muquillauyo. Y de ahí ya me fui a trabajar al Hospital Lo Begoya porque el director me dijo, yo necesito especialistas acá y tú estás allá, así que eres más productivo aquí en la red. Y comencé a trabajar en Jauja y es así como sale ese titular, ¿no? Hospital Jaujino bate récord en intervenciones neuroquirúrgicas. Y Huancayo ya transfería todos los casos a Jauja. Es decir, la capital había perdido en ese aspecto el manejo neurológico de la patología. Bueno, después pasó eso y me fui a trabajar el año 2003 al Seguro Social hasta hoy en día. Digo, si es que no me han sacado del trabajo, porque he pedido licencia, no me han dado la resolución todavía. Entonces, bueno, la cosa es que se ha tomado una decisión y ya tengo que asumir este compromiso. Posteriormente vine a San Marcos, estudié neurociencias, me gradué de magíster, después estudié un doctorado, me gradué también de doctor en medicina, no dejé los cabos sueltos. Luego pues llegué a la presidencia regional por el apoyo del pueblo en primera vuelta con el 33%. Me acuerdo que el segundo puesto quedó creo en el 15%. Y dentro del gobierno regional no me sentía tranquilo también haciendo solamente trabajo administrativo y demás, y lo necesitaba estudiar algo. Y con Américo, que era el vicepresidente, aquí presente, nos fuimos al CAEM pues a estudiar, a ver, vamos a ver qué tan ciertos son esos altos estudios militares o nacionales. Y es así como estudiamos inteligencia y nos graduamos también. Y bueno, y ahí comenzamos a conocer otros amigos, otro tipo de docencia, otro tipo de percepción de la realidad nacional, que nos sirvió mucho. Y además interrelacionarnos también con el grupo militar, que habitualmente el civil está totalmente apartado, y escuchar sus planteamientos, sus conocimientos, ver sus exposiciones, es decir, nos íbamos aperturando el abanico, y ellos, se desenvolvían muy bien, hasta que se enteraron que éramos de la región Junín y que éramos de izquierda, entonces ya se reservaban un poco. Pero finalmente esa promoción fue excelente, acabamos muy bien. Y bueno, es como se hizo el gobierno regional. Gestionamos 4 hospitales, como creo que, modestamente lo digo, como que ni Lima lo hizo. Especializamos los hospitales. Abrimos el residentado médico. Cuando llegamos, Junín solamente formaba médico general, soldado raso. No formaba especialistas. Hoy en día tenemos 18 carreras y formando especialistas. Y un apoyo muy grande, un puntal muy grande, porque el 75% de los especialistas están en Lima y el 25% de los médicos especialistas están en todo el Perú profundo, y hay 4 regiones que no tienen un solo especialista. Entonces nosotros dijimos, tenemos que aplicar el principio de gozar lo que seamos capaces de producir. Y así es como especializamos el Hospital Clínico Quirúrgico, el Hospital Materno Infantil, el Hospital Neoplásico y el Hospital de Medicina Tropical. Y todos los hospitales dejan de ser asistentes nada más, sino ahora también van a ser docentes y van a ser de investigación. Por tanto, con todo ese criterio se abre la escuela de especialistas y abrimos. Y Héctor Millán, aquí presente, me ayudó mucho a enfrentar los nichos de poder de los médicos antiguos que no querían y se sublevaban y se resistían al cambio. Pero tuvimos que hacerlo. Y hoy entendieron, y le abrimos a la juventud médica ya un espacio para que sean especialistas, algo que reclaman el Perú profundo y algo que también lo pueden hacer todas las regiones en el país. Por eso yo hablo algún día que en cada región de nuestro Perú existe un hospital materno por ley en todo sitio, porque la calidad de medicina se mide por el índice de mortalidad infantil. Exista también
exista también en cada región un hospital neoplásico, porque el cáncer es la enfermedad actual y del futuro que estamos enfrentando. En las partes de la selva, las regiones que tienen selva, que tenga su hospital de medicina tropical, donde se ataque el dengue, la leptospira y muchas cosas más. Y también que tenga su hospital general o clínico quirúrgico, donde se atiende todo tipo de enfermedad de adultos. Y también más adelante, ojalá tenga su hospital pediátrico cada uno de ellos. Y que cada región después tenga un hospital especializado en medicina física y rehabilitación. Y que el Perú algún día sienta vergüenza de tener un solo hospital especializado en salud bucal, que hasta ahora no lo tiene. Un solo, no tiene todo el Perú, es increíble. Y es porque no hay política de salud bucal en el país. Entonces, todas estas cosas en el aspecto médico, de la medicina, podemos avanzar bastante, muchísimo podemos avanzar. Y ojalá algún día tengamos una brigada de 100 o 200 médicos dispuestos a salir al extranjero cuando al hermano país, ya sea de Ecuador, de Brasil, de Asia, le pase una desgracia médica y nuestros médicos peruanos se hagan presente ahí, como parte de su colaboración internacionalista y como su pago a la humanidad, que también nos ha dado algunas cosas en algún momento. Es así, a grosso modo, que nosotros entonces dijimos, bueno, el gobierno regional tiene limitaciones y tenemos nosotros aspiraciones que realizar, pero existe un límite, que es el tema legal. Entonces, para nosotros poder desarrollar esas cosas, esos pequeños avances que hemos hecho, como ponerle un odontólogo a cada colegio, a 150 colegios de Junín tenían su odontólogo, cuando a Lima no le interesaba poner uno, y pese que Lima maneja el 75% del erario público. Y yo me sentía feliz porque le poníamos un odontólogo en el colegio público a esos niños pobres del pueblo. ¿Por qué digo así? Porque, con respeto, ya ni los profesores ponen a sus hijos en el colegio público. Es decir, me sentía alegre por ponerle un profesional médico a la gente medular del pueblo. Y esa era mi satisfacción. Yo dije, esto solamente se puede hacer desde el poder político, no hay otro espacio. Por tanto, era imprescindible formar el partido, que era la herramienta para llegar al poder nacional y hacer que todo el Perú pueda hacerse acreedor de esas experiencias. Es así como creamos el partido y nos costó mucho trabajo llegar a los niveles donde está, porque estábamos pendientes de la resolución que saldrá en una semana o 10 días por lo mucho, y que nos va a dar tiempo, inclusive de cumplir todo el cronograma, que estoy totalmente seguro. Y el partido es eso, una herramienta al servicio del pueblo peruano. Por eso decía ayer en Huamanga, inclusive puede ser un pretexto para unificarnos, pero llegar a hacer realidad nuestros sueños. Hoy en día hacíamos esta cena del empresariado y de los amigos porque nosotros estamos convencidos de que la fuerza empresarial es lo que mueve el país. Muchas veces ni siquiera la gran empresa, como dicen, sino las pequeñas en conjunto son los que realizan una dinámica increíble y que no lo presentan como tal porque no quieren reconocer esfuerzos del pueblo. Y decían, no, pero ustedes son socialistas y los socialistas no creen en los empresarios, y eso es mentira. Por eso es que habrán escuchado esa corriente en América Latina que habla del socialismo del siglo XXI. Entonces, ¿cuál es la diferencia con el socialismo del siglo XX? Bueno, que el socialismo del siglo XX, ¿qué decía? La estatización total, ciertamente actúa así en muchos países, pero el socialismo del siglo XXI más bien es aliado sólido, monolítico del empresariado nacional. Es una nueva circunstancia. Si el socialismo del siglo XX, como planteaba Fidel, decía, la deuda externa es impagable
y es incobrable por razones históricas y por razones matemáticas, y no pagó la deuda externa. El socialismo del siglo XXI, ¿qué nos ha demostrado? Con Ecuador y Bolivia, que la deuda es pagable, y pagaron y salieron del yugo del Fondo Monetario. Esa es otra diferencia del socialismo del siglo XXI. ¿Qué más pasaba en el socialismo del siglo XX? Había que limitarse a los esquemas, como dicen los amigos de Inca Perú, occidentales. Pero el socialismo del siglo XX, lo que se vive en Ecuador, lo que se vive en Bolivia, no solamente ve alguno de esos esquemas, sino rescata el valor ancestral y la cultura andina, lo inserta dentro de su acción. Entonces, cuando nosotros vemos, hay un cambio cuantitativo del pensamiento, de la dinámica constantemente. Por eso es que no debe haber ningún temor en ese sentido de hablar de esos términos, porque a los únicos que le hacemos el favor al no hablar de esos términos o conceptos es al neoliberalismo. Por eso que un pensador decía, el socialismo tiene miles de argumentos para defenderlo frente a lo indefendible que es el neoliberalismo. Y es cierto. Entonces, para nosotros es imprescindible de que tomar algunas medidas para que el Estado pueda cambiar. En el tema de la educación, ¿cómo vamos a tener buenos y mejores empresarios? En el tema de la educación, ¿cómo vamos a tener buenos y mejores empresarios si no invertimos en educación? Hace 2 semanas estuve en Ecuador, y Ecuador le da a la educación anual 20.000 millones de dólares al año, y nosotros le estamos dando el 3.5 del Producto Bruto Interno, que equivale a 6.600 millones de soles, de dólares. Es el doble de Ecuador, porque Ecuador tiene 12 millones y nosotros tenemos 30. Es decir, que hasta con el 10%, en 10 o en 15 años recién vamos a empatar los niveles o los estándares ecuatorianos. Pero ese daño, ¿quiénes lo han hecho? Los que han conducido el país de esta manera. Los cranes que quieren que el país todavía tenga secuelas, no solamente de analfabetismo total o absoluto, sino también funcional, sino también analfabetismo tecnológico, analfabetismo empresarial, analfabetismo en todo campo. Esa es la misión nuestra cuando decimos que hay que cambiar todo lo que tiene que ser cambiado. Y el país tiene en su producción 573.000 millones de soles de Producto Bruto Interno. Por eso decíamos de que un gobierno que transforme tiene que hacer que las regiones vayan rumbo al federalismo, es decir, a tener su autonomía total. Les voy a poner un ejemplo. ¿Qué pasa con Huancavelica? Huancavelica es la región que cada rato lo ponen como ejemplo, que es la región más pobre del mundo, un poco más se ponen a llorar, y es parte de la lástima, y hay que dar más ayuda, pobrecitos, más ONGs allá, hay que enseñarles a tirar la mano, más asistencialismo y demás. Yo digo, ¿pero por qué Huancavelica tiene que estar en esa situación? Si Huancavelica contribuye al Producto Bruto Interno 4.300 millones de soles anualmente. ¿Y cuánto le dan a su gobierno regional anualmente? 220 millones. Solamente la central hidroeléctrica del Mantaro produce más de 880 y tantos mil millones de soles. ¿Y qué pasaría entonces si Huancavelica fuera un estado federado? Manejaría los 4.300 millones de soles, y de ahí el 30% ellos devengarían al gobierno central. Ese es un estado federal, es invertir totalmente lo que está pasando ahora mismo. Entonces, yo quisiera que Junín administre toda la riqueza de Toromocho y el 30% mande al gobierno central. Que Ancash maneje el 100% de Antamina y toda su riqueza, y el 30% mande al gobierno central. Porque el gobierno central, ¿para qué quiere mucha plata?
Si en la región se puede trabajar muy bien, hay profesionales, hay gente capaz, y él lo único que tiene que hacer es el papel rector y poner la conducción general del país. Entonces, cada una de las regiones administrarse. Y cuando se administra, yo estoy seguro que la realidad de Huancavelica cambiaría totalmente en el plano agrícola, el plano ganadero, el plano educativo, el plano de salud. Absolutamente sería una realidad y una revolución increíble lo que pasaría en Huancavelica en un par o 5, 6 o 10 años con ese tipo de estructura política. Huancavelica no tendría que estirar la mano a ningún sitio. Lógicamente que acabar con la pobreza acabaría con el negocio insano que hacen muchas entidades. Por ejemplo, ese tipo de descentralización la CONFIEP se opone. ¿Por qué? Porque si fuera un Estado federado, los 26 gobiernos regionales, cada uno tendría su propia CONFIEP, ¿no? Y yo no sé a título de qué la CONFIEP se atribuye que es el mentor de las industrias, cuando ni siquiera hay industrias en el Perú. Por eso es que nosotros queremos dar independencia. Y si Huancavelica cambiara su realidad, tendría mejor educación, mejores escuelas, tomógrafo, resonador magnético, escuela de medicina, escuela de educación, deportistas en altura, todo, potencia alpaquera, potencia agrícola, potencia minera, potencia turística, todo. El peruano se sentiría más peruano en su propia tierra. No sería, como dicen, no, la federalización va a llevar a la división, no, todo lo contrario. Como decía Mariátegui, la regionalización no es secesionista, más bien es unionista. Nos va a unir y nos va a hacer sentir más peruanos. Y eso lo podemos ver en la historia del Valle del Mantaro. En el Valle del Mantaro fue la única zona donde se prohibió la constitución de haciendas. No hubo gamonalismo. ¿Y cómo se sentía el Huanca? Se sentía bien peruano, bien identificado, porque vivía en libertad. Lo que no pasaba quizá en otras regiones, donde existió este gamonalismo y le daba lo mismo que lo oprime el peruano, lo oprime el chileno y cualquiera que venga. Entonces, ese bienestar tenemos que llevar a todas las regiones y a todos los espacios. Nosotros queremos, por eso, que fortalecer todo este tema. Y para finiquitar, voy a poner nada más el ejemplo de lo que ocurre en la minería. Estuve en Pasco hace poco. De Pasco se están llevando los minerales así en bruto, es decir, primero barato, segundo, sin el tamizaje correspondiente, porque dicen que es cobre, que es zinc, pero quién sabe qué minerales más están pasando ahí. A veces real o a veces por mito dicen que está pasando indio, está pasando uranio, está pasando todo, que puede ser cierto también. Pues como la metalúrgica de Loroya no funciona, no sabe qué tipo de mineral pasa, pues definitivamente. Y se llevan sin valor agregado. Y cuando ese material se lleva sin valor agregado a sus países, le dan trabajo a sus jóvenes para que hagan el valor agregado, les dan bienestar, les dan empleo, generan dinámica económica. Todo lo que nosotros podemos generar aquí. Entonces yo decía, si desde que vinieron los españoles y metieron al indio al socavón, ¿qué es lo que ha cambiado hasta ahora? Absolutamente nada. El indio sigue metido en el socavón y los que vienen a la tradición siguen en la oficina, que es lo mismo que hacían los españoles. Es decir, seguimos siendo esclavos en nuestra propia tierra. Por eso soy partícipe. Por eso les decía, tenemos que recuperar la dignidad del país en todo espacio. No es posible de que después de haber cometido el gran error de elegir un japonés, ahora haya juventud que quiere elegir un norteamericano. Es increíble dónde está la autoestima, la dignidad del pueblo peruano. Hemos caído tan bajo, desquebrajando efectivamente no solamente la identidad, sino el compromiso, la unidad, el patriotismo. Lo hemos tirado al suelo. Y no lo han tirado al suelo por casualidad, sino porque eso viene pensado desde más arriba para que eso sea así. Y quienes nos sublevamos a plantear una política y una visión distinta,
Entonces somos catalogados de extremistas, de subversivos y de todo este tema. Yo creo que hay que persistir. Yo le decía, yo no soy antiminero, la izquierda no es antiminera, pero sí queremos que la minería no venga a tomarnos el pelo aquí en nuestro país. Hace unos días estuve conversando con los mineros informales y ellos tenían una gran problemática, que los estaban persiguiendo, los estaban bombardeando, les estaban confiscando y para ser real, efectivamente ese es su medio de vida. Me decían, doctor, ¿qué es lo que haría Perú Libre? ¿Qué es lo que planearía? Yo le dije lo siguiente: ustedes saben el manejo minero. Yo como Estado me haría acreedor al conocimiento de ustedes en primer lugar. ¿Qué haría? Rebajo gradualmente el IGB del 18 al 10%. Pero ese 8% que yo les estoy rebajando no es para que se lo metan al baúl, sino es para que formalicen su empresa, para que fortalezcan su empresa, mejoren su planilla y también paguen sus derechos a todos sus trabajadores. Pero ese dinero del 8% ya yo no lo voy a administrar, sino tú mismo vas a tener que administrarlos y yo solamente voy a fiscalizar si realmente eso que se ha rebajado el IGB se está bien utilizando. Yo estoy seguro que muchas empresas mineras informales se formalizarían y contribuyen al erario, y yo ganaría prácticamente el doble, porque estaría no solamente utilizando ese 8% de lo que debe usarse, que es en el beneficio de la misma empresa, sino aparte los nuevos formalizados estarían contribuyendo mucho más y nos haríamos un Estado más fuerte y acabamos con el monopolio de algunas empresas. Entonces le dije, 1, 2, invertiría como Estado en lo mínimo o en lo mediano de industrializar, reactivar nuestros centros metalúrgicos y todo, para que se procese el valor agregado y se dé trabajo a toda nuestra juventud, a todos nuestros profesionales, y vendamos más caro nuestros productos. Y si nos atrevemos a más, acá hacemos el producto final y le vendemos ya producto final a los que quieran comprar. Eso, entonces, ¿qué quiere decir eso? Que con las mismas manos peruanas llamadas informales el día de hoy, arremeteríamos la mediana y la gran minera. Y no necesitamos de patrones en el Perú, porque quienes están trabajando la minera son los propios peruanos, nada más. Nosotros somos el motor fundamental. ¿Pero qué se necesita para eso? Se necesita decisión política. Se necesita llegar al poder. Y no basta llegar al poder. Se necesita ganar la mayoría del parlamento oficial, que es el Congreso. Pero eso también no es suficiente. Si no, se necesita ganar el Parlamento Popular, que son las calles, que son los trabajadores, que son los ambulantes, organizar ese tejido social que le dé soporte a un gobierno revolucionario. Porque si no, ¿cómo se va a sostener el gobierno? Porque rápidamente podrían desaforarlo o golpearlo. Por eso necesitamos no solamente llegar al poder, sino construir el poder desde abajo. ¿Y qué nos enseñó, por ejemplo, Bolivia? Bolivia era un país que lo ponían como ejemplo, así como a Huancavelica lo ponen dentro del Perú. Así era el ejemplo de Bolivia hace poco en América Latina, ¿o no? Ese era el ejemplo. Sofocleto se reía y decía, gracias a Dios que existe Bolivia, porque si no el Perú estaría en último lugar. Así se burlaban de Bolivia. ¿Qué hizo Bolivia con el gobierno de Morales y de García Linera? Nacionalizó 1.437 mineras al saque. Nacionalizó los hidrocarburos. Resultados, una crisis en Bolivia, sobre todo con el sector de los Cambas versus los Collas. Conclusiones y producto: duplicó el número de escuelas, duplicó el número de hospitales, acabó con el analfabetismo, pagó la deuda externa, y es el país que más crece que todos en América Latina. Es increíble. Entonces ellos ahora dirán, gracias a Dios que existe el Perú. No, porque están mucho más arriba que nosotros. Entonces, si Bolivia puede, ¿por qué nosotros no podemos? ¿Por qué nosotros no podemos?
podemos. Lo que pasa es que nos han ido cortando la visión, porque hay muchas cosas de información que no llegan al país. Por eso decía en el Facebook ayer, Perú Libre sigue invisibilizado por los poderes de facto en Lima. No lo menciona ninguna letra ni a Perú Libre ni a Vladimir Cerrón. ¿Y ustedes creen que lo mencionan al presidente Correa? No lo mencionan. Lo mencionan los éxitos de Morales, no lo mencionan. ¿Por qué será? Será pues por temor, ¿no? Porque saben que si lo mencionan, catapulta. Y eso es lo que nos toca a nosotros, llegar con la información para catapultar. Eso que ellos nos dan como síntoma de en alguna medida discriminación mediática, para nosotros se interpreta como el gran potencial que existe aquí, que ellos temen. Por eso que cada uno de nosotros debemos llevar ese mensaje sincero, franco, abierto y sin temor de recuperar lo que era nuestro. Me decían los trabajadores del Callao cuando me llevó Jaime, me decían, aquí antes de que venga el TLC existía un montón de fábricas en la avenida Argentina, en la avenida Venezuela y demás, que hoy en día todas han quebrado, han cerrado porque ya viene el TLC libre de arancel. ¿Y eso en qué ha repercutido? Bueno, la gente comprará más barato, nos han hecho una sociedad de consumo, pero a la vez ha destruido nuestras empresas. Y al destruir la empresa, ¿qué ha hecho? Ha hecho que se aporte menos al Estado. ¿Y qué más ha hecho? Que haya menos trabajo. Y al haber menos trabajo, ¿qué hay? Hay delincuencia. Y al haber delincuencia, ¿qué hay? Hay inseguridad. ¿Y el preso? ¿Quién es? Como decía nuestro amigo Pablo Taipe, el preso es el ciudadano que se enreja en la casa. Y el delincuente es el que habla libre por las calles. Hemos invertido esa relación que tenemos que cambiar. Aquí tenemos que cambiar entre todos el país. Y si nosotros queremos, tenemos que llegar primero al convencimiento que tiene que ser así. Si nosotros no estamos convencidos en la mente, hasta la muerte nos podría doler. Porque qué triste será morir por algo que uno no cree. Pero cuando uno cree que esa misión, esa tarea es humanamente justificada, entra anestesiado inclusive a cualquier tipo de sacrificio. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Primero estar convencidos realmente y no engañarnos de la misión que vamos a hacer. Y desplegar todo tipo de esfuerzo para que el Perú sea pues un país libre. ¿Libre de qué? Libre de corrupción, libre de enfermedades, libre de analfabetismo, libre de sometimientos, libre de dependencias extranjeras, libre de las bases militares norteamericanas en el Perú, libre del narcotráfico, libre de la prensa mediática que quiere que solamente repitamos lo que ellos dicen, libres tecnológicamente, donde Perú tenga su propio satélite y también dé a conocer su cultura a nivel mundial, como lo tiene Venezuela, el satélite Miranda, el satélite Bolívar. Desde ahí transmite Telesur a señal abierta gratuitamente a todo el mundo, pero al Perú no puede entrar esa señal, por si acaso. Este es el único país donde no entra Telesur por señal abierta, ni tampoco entra Russia Today, o no entra otros, porque nos quieren cercenar culturalmente otro tipo de visión. Los que han recorrido América Latina sabrán que no estoy mintiendo. Ahí entra normalmente, pero aquí en el Perú no puede entrar. Estos choros no pueden despertar. Ellos todavía tienen que estar fuera de la órbita de los cambios revolucionarios que se están dando en América Latina. Y nosotros creo que debemos integrar la unidad del Perú profundo como el Perú oficial. Y eso no basta, sino también insertarnos en unidad con los cambios que se están dando en América Latina, del cual el Perú está en este momento excluido y desprovisto. Por eso hagamos un nuevo Perú. Y con eso concluyo mi palabra. Muchas gracias. Ya viene, ya llega Cerrón presidente. Ya llega, ya viene Cerrón presidente. Ya llega, ya viene Cerrón presidente. Palmas, compatriotas.